Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día que el Señor nos brinda nuevamente la oportunidad de seguir profundizando un poco más en lo que Él nos ha permitido alcanzar a través de su revelación. Hoy queremos adentrarnos un poco más en la sabiduría de la palabra de Dios y no solamente por adquirir conocimiento o información, lo cual es importante para poder tomar decisiones sabias y también poder balancear nuestras emociones. Estamos abordando ya la cuarta lección de lo que es la ética, que normalmente se conoce como la, la distinción entre lo bueno y lo malo. Esa es la forma en que generalmente personas toman decisiones. Dicen, la ética es saber distinguir entre lo malo y lo bueno. Queda ahí como una definición un tanto básica, un tanto genérica, pero nosotros como creyentes y tratando de ser coherentes con nuestra visión de la realidad, lo cual se llama cosmovisión, queremos darle un seguimiento a la ética, mejor dicho, con una definición más amplia. Hemos visto a través de estas lecciones del doctor John Frame cómo tomar decisiones bíblicas, porque al creyente le importa tomar decisiones bíblicas, pues están basadas en la naturaleza de quién es Dios, qué es lo que Dios bendice y qué es lo que Dios no bendice. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a guiar nuestra ética, nuestros principios, nuestros valores. Lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice es para nosotros lo bueno y lo malo. Pero no solamente los actos o los hechos, sino también las actitudes, las emociones, los pensamientos. Y no solamente eso, sino también las palabras. Así que hay tres dimensiones que abarcamos con la ética, que no solamente son hechos, son actitudes y son palabras también. Esas serían un poco las tres áreas que abordamos cuando hablamos de ética. Ahora, en esta parte, hoy seguimos profundizando de que toda decisión que tomemos, sea correcta, sea ética o moral, voy a estar repitiendo esas tres frases todo el tiempo, ética, correcta y moral, para que se entienda. Definimos los valores de qué está bien y qué está mal a través de la palabra de Dios. Entonces, pero no solo la palabra, pero eso ya vimos en una clase anterior hablando de la revelación general. Hoy queremos profundizar más cómo la palabra es nuestra norma, es nuestra regla. Y a eso vamos. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces me quiero enfocar en esta palabra que dice todas las cosas. Es decir, la Biblia no es algo que es solamente para la salvación, para recibir nuestro boleto al cielo, y hablando pronto y mal, sino para tomar decisiones que abordan cada área de nuestra vida profesional, nuestra vida financiera, familiar, relacional y también nuestra vida eclesiástica especialmente. Pero queremos nada más hacer hincapié de que este versículo nos da un parámetro, de que la Biblia habla de que todo es para Él, toda área de nuestra vida. No existe una vida religiosa y una vida separada de Dios. Todo lo que hacemos es adoración, todo lo que hacemos refleja nuestros valores de lo que creemos de quién es Dios, qué dice Dios que hagamos, que Dios bendice y que Dios no bendice, qué hechos, palabras y actitudes aprueba o no aprueba Dios. Nosotros debemos reglamentarnos en base a eso. Entonces, teniendo ya esa perspectiva, avanzamos un poco más. En esta introducción hemos visto de que todo juicio ético, es decir, toda valoración, toda evaluación de valores, todo lo que decidimos que es bueno o malo, implica que, ¿de qué hablamos? Implica la aplicación de la palabra de Dios a una situación mediante una persona. Ahí vemos entonces, en esta oración se están dividiendo las tres perspectivas. Nos habla de una perspectiva normativa, es decir, la norma, la regla, el estatuto,
la ley, la norma correcta de la palabra de Dios. También nos habla de la meta correcta, de que es para la gloria de Dios, y también que se llama perspectiva situacional, y también la perspectiva existencial que ya vimos en una clase anterior, una pequeña introducción de que habla de lo que es el discernimiento, la iluminación del Espíritu Santo, mi conciencia, también cosas a tener en cuenta al momento de tomar decisiones bíblicas correctas o morales. Ahora, hoy estamos abordando la perspectiva normativa, como dice mi nota aquí. En esta lección se enfoca en la perspectiva normativa, es decir, la palabra de Dios. Va a parecer que estamos dando una clase de Biblia, de bibliología, pero lo que nosotros estamos queriendo hacer es estudiar más la Biblia, entender mejor la Biblia para luego basar todas nuestras decisiones de cada área de nuestra vida en la Biblia, sobre la Biblia y con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos comunica las normas éticas, morales, correctas de Dios. Es la Biblia la que tiene mayor revelación sobre quién es Dios, qué deberes Dios requiere de mí, qué bendiciones Él aprueba y qué cosas que yo haga, sienta o hable Él no aprueba. Así que la Biblia es una regla final de cómo tomar estas decisiones. Abordamos ya entonces esta perspectiva normativa. En las siguientes clases estaremos viendo las perspectivas situacional y existencial. Hoy ya es la tercera clase que estamos abordando la perspectiva normativa. Seguimos. Bueno, la Biblia en sí es una norma, es una regla, es una brújula para nosotros, para tomar nuestras decisiones, es una regla de nuestra moralidad. Y cuando hablamos, perdón, cuando abrimos la Biblia, vemos que la Biblia no solamente es ley, no solamente es poesía, no solamente es historia, sino que tiene diferente tipo de literatura, diferente tipo de libros con características especiales y todas ellas revelan algo del carácter de Dios y contienen enseñanzas éticas, es decir, enseñanzas que nosotros debemos usar como norma para decidir, mejor dicho, para reconocer, no decidir, reconocer qué Dios bendice y qué Dios no bendice, qué palabras, qué hechos y qué actitudes Dios bendice o no. Veamos, los parámetros bíblicos más amplios que tenemos son 2 Timoteo 3:16, donde nos dice toda la escritura, hablando entonces ya de una norma amplia, es inspirada, es decir, viene bajo la supervisión del Espíritu Santo, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí vemos entonces cada área de nuestra vida tomando decisiones sabias, éticas y morales, que la escritura es suficiente para tal menester. Romanos 15:4 nos dice que todas las cosas que se escribieron en la Biblia antes, ya sea en el pasado, porque hoy no se sigue escribiendo la Biblia, obviamente, para nuestra enseñanza se escribieron para nosotros, para que aprendamos algo de ello, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Ani, ñañe quebranta y tereí y digamos, no sé qué decisión tomar en mi vida. Hermanos, la Biblia ha sido dejada por el Señor para que tengamos esa consolación, esa paciencia, esa instrucción, esa norma. Pasando ya a nuestro siguiente, permítame. ¿Qué tipo de literatura tenemos en la Biblia? Cuando hablamos de que la Biblia es nuestra regla, vamos a encontrarnos ya con esto. Encontramos códigos legales, donde abrimos la Biblia y vemos que aparecen mandamientos y ordenanzas mostrándonos lo que Dios espera de nosotros como su pueblo y también nos da las definiciones de qué es justo y qué es injusto ante sus ojos, no queriéndonos dar el gusto a nosotros, sino mostrándonos objetivamente qué está bien, qué está mal, qué leyes son justas e injustas. ¿Qué más contiene la Biblia? Narraciones históricas. ¿Por qué es importante ver esas narraciones históricas para tomar decisiones sabias, íntegras, morales y correctas? Bueno, los escritores bíblicos no solamente nos dieron un registro de hechos, sino que usaron esos hechos para que nuestra fe crezca, para enseñarnos lecciones éticas, morales y correctas. Así como las fábulas tienen sus principios que se enseñan para los niños, para evocar valores en ellos, así, pero obviamente no solamente, no es una fábula nada con personajes
ficticios, sino con personajes históricos y reales que verdaderamente existieron. Así las narraciones históricas nos muestran de la bondad y de la maldad de personajes, y no solamente de esos personajes, sino también sus actitudes y también qué tipo de eventos se han dado en la historia, que es parte de la revelación general, pero también la especial, la específica, nos muestran la perspectiva de Dios. ¿Qué más hay en la Biblia? Poesía. Cuando buscamos también tomar decisiones correctas, Dios no viene también de diferentes formas. Es tan creativo, es tan diverso nuestro Señor, que vienen también nuestras reglas para vivir, para tomar decisiones de manera poética, de manera ilustrada, apelando a los sentidos, en un lenguaje hermoso. Apela a nuestras emociones y a nuestras actitudes, de manera que delante de Dios y de las circunstancias de la vida podamos recibir enseñanza y sepamos cómo podemos responder emocionalmente de una manera piadosa. ¿Ok? Eso hablando un poco del sufrimiento, la alegría y la injusticia. Cuando vemos ejemplos bíblicos, yo puedo tener un parámetro, una idea de cómo debo yo de sentirme. ¿Cómo se sintió David cuando perdió un hijo? ¿Verdad? El primero el bebé, ¿verdad? Que estaba dentro del vientre, pero después Absalón. Esos son parámetros para mí como yo debo también enfocarme y ver un poco si el Señor aprobó eso o no, de manera que yo pueda balancear y ver un poco mis emociones y poner en check también, en un control. Proverbios nos trae la sabiduría práctica y principios generales para la vida diaria. Y Proverbios sí que es mucho más directo en cuanto a decisiones éticas, sabias, morales, correctas, porque habla de la vida diaria. Nos guían decisiones cotidianas sobre el trabajo, las relaciones con mamá, papá, los hermanos, los parientes. Habla de dinero, de sabiduría en las finanzas. Nos muestra todo desde la perspectiva divina, pues el Espíritu Santo inspiró a estos autores, diversos autores, en diverso tiempo, con diferentes idiomas, con diferente trasfondo de paz, de guerra y también de educación. ¿Qué tipo de instrucción tenías? El Señor se encargó de la supervisión de estos autores porque era su revelación para nosotros de cómo debemos pensar, hablar y sentir. Seguimos. ¿Qué más tenemos en la Biblia? Tenemos cartas apostólicas de los apóstoles que estuvieron con Cristo, donde ellos aplican, llevan a la práctica, eso significa el evangelio, las buenas nuevas de Cristo para todas situaciones que se estaban dando en la iglesia. Vemos como Pablo aborda problemas que hay en la iglesia, le da instrucciones de cómo tienen que vivir éticamente, correctamente, moralmente. Me viene a la mente 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo sabe de que hay incesto y los hermanos están permitiendo y él se indigna. ¿Cómo pues van a tolerar a este? Sacad al perverso entre vosotros, dice. En las cartas pastorales vemos de que lidian con situaciones que se dan en la iglesia. Sabemos que muchas iglesias, lamentablemente, y para desgracia del Evangelio, diría yo, y de Cristo, están dando un terrible ejemplo, pasan todo tipo de cosas inmorales dentro de las iglesias, y acá Pablo también habla sobre eso y da un dictamen como apóstol sobre lo que está pasando ahí. Problemas en los hogares, problemas en el trabajo, problemas en la cultura que está metiéndose dentro de la iglesia aparecen también en las cartas apostólicas. Así que hermanos, no estamos abandonados a nuestra propia prudencia y decir no sé cómo pensar, no sé cómo actuar, no sé cómo sentirme en esta situación. Tengo la Biblia, gloria al Señor. Tengo profecías también que me hablan de los profetas hablando con la autoridad del Señor, como vimos en la clase anterior, denunciando el pecado, denunciando injusticias sociales también. Así que hay ejemplos para poder filtrar un poco los problemas sociales que estamos pasando, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Muchas de las cosas que vemos que está pasando hoy son recapitulaciones, cosas que vienen arropadas nada más de diferente manera que ya pasó antes. Pues el ser humano y la naturaleza del ser humano corrupta sigue creando caos a nivel social, a nivel personal, a nivel financiero y muchas otras cosas más de la área de la ética en nuestra vida. Así que a veces profecías vienen como estándares de justicia, hablan del Señor, así dijo el Señor, dice, ¿verdad? Emitiendo resoluciones directas, porque era un profeta aprobado por el Señor, con las credenciales totales del Señor, dando información. Así que estas son, perdón, estas fueron algunas partes de la Biblia que nosotros utilizamos para tomar decisiones éticas, morales y correctas. Ahora,
ya habiendo abordado un poco los tipos de géneros que hay en la Biblia, que nos ayudan a pensar correctamente, a sentir correctamente y a actuar correctamente. Dios, en su multiforme gracia, nos da diferentes tipos de comunicación para que nos llegue de diferentes maneras. Es tan rica, hermanos, la comunicación especial que tiene nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras, que no podemos quejarnos y jamás podemos decir que estar en ignorancia. Solamente necesitamos abrir la Biblia, escudriñar la Biblia, y para eso hoy estamos aquí, por ejemplo, para seguir escarbando en la sabiduría que el Señor tiene para su pueblo, de manera que podamos no solamente recibir este beneficio, sino también bendecir a otras personas que necesitan saber cómo tomar decisiones éticas, bíblicas, morales y discipulad a las naciones, como dice Mateo capítulo 28, y también, ¿por qué no?, llevar el mandato cultural adelante. Génesis capítulo 1, versículo 28 al 26, donde nos habla de que tenemos que ir y prosperar el jardín que el Señor nos dio, y fructificado, multiplicado, sojuzgad la tierra. Y dice el Señor, es decir, vayan y creen cultura. Y la cultura tiene que ser ética, tiene que ser correcta, tiene que ser moral. Y no puede depender de cada cultura, de cada tiempo, de tiempo de espada, de tiempo de guerra, de lo que la mayoría cree que es correcto. No, hermanos, no. Tenemos la regla segura más perfecta, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, decía Primera de Pedro. Ahora, ya entendiendo un poco eso, abordando y entrando un poquito más. Queremos entender la Biblia como una norma para tomar éticas, una regla. ¿Y qué es lo que vemos? Que está la ley. La ley explícita, la ley dentro de la palabra de Dios. Hermanos, desde la Reforma Protestante, muchos teólogos han identificado tres formas de dividir la ley. Cuando la palabra habla de ley, nosotros que ahora queremos profundizar y entender mejor para tomar decisiones bíblicas mejores, correctas y sabias, tenemos que hacer un poco esta distinción. La ley viene como un maestro, así nos dice, nos lleva a Cristo, es un ayo, dice la palabra. Tiene un uso pedagógico, no es un maestro que nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. La ley también en el Antiguo Testamento, en la nación teocrática, es decir, Dios como el único rey y presidente en ese momento, como uso civil, Dios mismo dio su constitución para Israel del Antiguo Testamento, Israel étnico, hablo bien, porque está la Israel espiritual, que ya hablamos. Y el uso normativo, es decir, la ley como guía para el creyente. Así que tenemos que distinguir la ley para mostrarnos nuestro pecado, especialmente cuando hacemos evangelismo, la ley que se dio para la nación de Israel, cómo manejarse como gobierno, como sociedad, después de que salieron, o que el Señor, mejor dicho, les sacó de Egipto y les llevó al desierto y luego a la tierra prometida. Y hay otro uso que es un uso de regla normativo, cómo nosotros debemos guiarnos hoy. Hermanos, hay mucha gente que dice, estamos bajo la gracia, ya no la ley, que no te interese más la ley, preocúpate por la gracia, te dicen. Hermanos, qué terrible declaración. No, hay una confusión terrible, dejan la ley de lado y eso no funciona así. ¿Por qué? Porque para el evangelismo necesitas la ley. Para entender algunos principios de gobierno también necesitas la ley. Para tener una guía de cómo debes manejarte hoy también necesitas la ley. Pues aquel que dice ya la ley no sirve, la ley ya pasó, entonces, ¿será que roba? ¿Será que mata? ¿Será que envidia? ¿Será que adultera y le va bien? ¿Es así como se comporta éticamente? No. Sigue viviendo conforme a la ley, aunque con su boca dice incoherentemente de que ya no hay ley, que estamos bajo la gracia y cosas así, ¿verdad? Usan frases que están en la Biblia, pero le explican mal, aplican mal. Pero bueno, seguimos nosotros. Veamos el primer uso de la ley. La ley nos enseña y nos guía, nos muestra el carácter de Dios. La ley, como la ley moral de Dios en los 10 mandamientos, nos muestra quién es Dios, es santo. Nos muestra de que Él es verdadero, no mentiroso. Nos muestra de que Él tiene satisfacción en sí mismo, que no envidia, no codicia, etcétera. Estoy refiriéndome un poco de que Él es puro, no anda en contaminaciones de la mente, del corazón, etcétera, como el mandamiento número 7, no adulterarás, etcétera, que habla de eso, contaminación, y apunta a ser puro. Entonces la ley moral del Señor, los 10 mandamientos, nos muestran como maestro dónde está nuestro pecado y cómo debemos ir a Cristo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, da güerecuero con lámpara, ahí me pitune. Estoy en oscuridad, ¿verdad? Si no tengo esta lámpara, estoy en oscuridad.
Así que por eso es importante la ley como maestro, porque te ilumina, te saca de la ignorancia, te muestra, si bien Romanos 2 habla de que tenemos la ley escrita en nuestro corazón y todo hombre sabe que es pecador, la ley viene explícitamente a mostrarnos el carácter especial de Dios. ¿Ok? Otro uso de la ley. La ley mantiene el orden civil. Cuando la ley se utilizaba en el Israel del Antiguo Testamento, había ley, había orden. La sociedad podía prosperar, se podía convivir y podía ir adelante. La ley hoy también restringe el mal en la comunidad. Así que cuando hablamos de la ley, no solamente hablamos de la ley civil que Israel tuvo, ¿verdad? Si bien eso ya caducó, nosotros ya no estamos obligados a seguir todo lo que Israel tuvo, perdón, por gracia del Señor que le dio la ley, sino que nosotros sacamos también de ahí principios de cómo gobernarnos bien, que aplicando a nuestra situación, hoy pues ya no somos una Israel étnica allá en el desierto de Medio Oriente a principios de siglo. Romanos 13 es la prueba viviente de eso, un libro que está, una carta de Pablo en el Nuevo Testamento donde nos habla de someternos a las autoridades, es decir, la ley, que ellos tienen autoridad de parte de Dios, dice. ¿Ok? Entonces ahí vemos un poco el uso civil, que la ley también se puede utilizar para encontrar principios y paralelos, la ley dada en el Antiguo Testamento, digo bien. Ahora, Primera Timoteo también nos habla de que la ley es buena si se usa legítimamente, palabra legal, palabra jurídica, es decir, de manera correcta, legítimamente. Esta ley no solamente fue dada para el justo, sino para todos los transgresores y desobedientes. O sea, tiene un uso, tiene una aplicabilidad. Ahora, hay debate sobre la obligatoriedad, pero ¿y en qué parte y en qué no? Específicamente en aquellos mandatos de pena capital que hay en el Antiguo Testamento, qué sé yo, desobedecer a los padres, boom, pena capital y cosas así. Hay debate sobre eso, pero no es nuestro tema hoy. El tercer uso de la ley es el uso normativo. Recapitulando, vimos el primer uso, que la ley como maestro nos lleva a Cristo, nos muestra nuestro pecado. La ley como constitución, como orden civil. Y ahora vemos la tercera parte como uso normativo, como guiarnos día a día. No para salvarnos, la ley no salva a nadie. ¿Ok? A nosotros no nos salva. Cristo sí obedeció perfectamente la ley a nuestro favor y su obediencia fue acreditada a nuestra cuenta y por tanto en gratitud y entendiendo de que la ley moral de Dios no ha caducado y queremos ser más como Cristo que obedeció la ley y vivió como el Señor manda, entonces la ley sigue siendo de uso normativo para nosotros, como regla de vida. Miro la palabra de Dios, me dice, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo eso sigue vigente para mí. Es una guía para mi santificación. Entendiendo un poco el mandamiento, los mandamientos que aparecen en la ley, siguen guiándome para que yo me parezca cada vez más a Cristo y me aparte del mundo. Eso se llama santificación. Salmo 119 habla de eso, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. A eso va y luego más adelante dice, no me dejes desviarme de tu mandamiento. Hey. La palabra dice no te desvíes de tu mandamiento, pero a mí la creyente ella no le haga más caso a la ley, vivimos bajo la gracia, es posible. Fíjense lo que dice la palabra aquí, hermanos. Así que, es más, dice, mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Es decir, te sirve. Cuando estás ante la tentación de pecar, recordás la ley del Señor, la palabra del Señor, una guía para tu santificación y te frenás de pecar porque te acordás, porque guardaste esos dichos, memorizaste o está en tu mente, el Espíritu Santo los trae, qué sé yo, y te sirve para tu santificación. Es útil, no es inútil y no ha sido desechada. Entonces, vemos un poco otros pasajes también. Cristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, hablando de mandamientos que ya vimos, la ley moral del Señor. La ley de Jehová es perfecta, así que no podemos desecharla. Primera Juan 5:3 dice, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, ya no, no. Una vez que venimos al Señor, una vez que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido justificados por la fe, hemos sido adoptados en su familia y hoy estamos siendo transformados. La ley ya no es una carga insostenible. ¿Por qué? Porque Cristo dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y llevad mi yugo. Dice, Él llevó ese yugo de la obediencia perfecta de la ley que yo no pude llevar y yo no puedo llevar, pero al venir a Él descanso en Cristo y veo de que su ley ahora me es deleitosa.
Me deleito en su ley. Al leer los 10 mandamientos, me deleito en su ley, pues no solamente habla de eso. Está hablando justamente de esta ley que el Señor nos da. Esto es el uso normativo. Pasando un poco ahora a la ley, el Evangelio. Estoy viendo un poco acá en la conexión del Facebook que se ha conectado el autor de lo que estamos enseñando hoy. Él se llama John Frame, es un teólogo, así que permítame nada más dejar un pequeño audio en inglés para que él pueda entender también de que estamos siendo bendecidos por lo que él ha hecho. Brother John Frame, thank you so much for all your work throughout your life. We praise the Lord for your life and everything that you have developed. In the grace of God, we are now using some of your content from Third Millennium Ministries, and we're teaching through the content that you put out there. So thank you so much. God bless you, my friend, my brother. And please pray for us, for we are trying to evangelize and disciple many people around the world through this ministry. It's an online ministry and it's about ethics, the course that you design. Thank you so much. God bless. Bueno, ya he hecho un poco ese agradecimiento al autor que está conectándose, que lo tengo en el Facebook. Seguimos entonces con esta tercera parte. Ok, a la ley y el evangelio. Dice aquí, ¿cuál es la relación entre la ley y el evangelio? Hermana Catalina, ¿quiere leerlo, por favor? La diapositiva que tenemos aquí. Sí, Leo. Relación entre la ley y la gracia. Existe gran diversidad de opiniones sobre esta relación. La ley y el evangelio no son opuestos, sino complementarios. La gracia no anula la ley, sino que nos capacita para obediencia. Ujú. Amén. Amén. Así es. Amén. Gracias, hermana. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice. Aunque hay mucha controversia y debates, hermanos, la ley y el evangelio no son opuestos, se complementan. Que la gracia no anula la ley. De hecho, que cuando vemos la ley dada en los 10 mandamientos, vemos que empieza con gracia, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y eso no es gracia. Claro que es gracia. Por gracia ellos fueron sacados de Egipto y el Señor luego le da la ley. ¿Para qué? Para que ellos se conduzcan conforme al carácter de Dios. Le da una norma ética, correcta y moral de cómo conducirse. El Señor le da la ley, no le dice vayan y hagan lo mejor que puedan. La ley fue dada en un contexto de gracia, del rescate de Egipto y también de la provisión de una regla, una norma específica, especial de cómo guiarse en su vida como nación, moralmente, cómo acercarse al Señor, la ley, ya vamos a ver enseguida la ley ceremonial y también la ley moral del Señor. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? Y cómo podemos ver los 10 mandamientos para amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues la ley moral del Señor apunta a eso. Ok, aplicación contextual de la Biblia. El principio fundamental. Nos dice aquí, las normas bíblicas deben entenderse y aplicando considerando que la situación es específica. Así que lo que encontramos en la Biblia, ¿cómo ponemos en práctica? Bueno, ¿en qué situación se está dando esto? ¿Qué persona es la que aplica y qué cambios en contextos históricos y culturales se han dado? Fijémonos un poco. Cuando los detalles de la situación o la persona cambian, podemos esperar que la aplicación de la palabra sea al menos algo distinta. Cuidado, vamos a probar esto porque pudiéramos estar diciendo que la palabra de Dios cambia. No, fijémonos un poco lo que vamos a ver ahora. Nos habla un ejemplo claro en Números capítulo 27, cuando habla de las hijas de Zelofehad. Nos habla de que, a ver, vinieron las hijas de Zelofehad y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Este fue el reclamo de las hijas de este varón, Zelofehad. ¿Y qué estaba pasando? La ley original sobre herencias se aplicó de una manera diferente en esta situación nueva que no había pasado antes. Dios adaptó la ley de su ley a este contexto específico y esto nos muestra de que la aplicación varía según las circunstancias, aunque el principio permanece. ¿Qué pasó? Veamos el siguiente versículo. Eh, y Jehová respondió a este reclamo.
no reclamó este pedido, perdón, de las hijas de este varón de Zelofehad y dijo, y Jehová respondió a Moisés diciendo a través de su profeta, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Así que por ley en ese momento no había herencia para ellas, pero el Señor, ellas trajeron su petición y el Moisés, mediante una revelación del Señor, hubo una aplicación un tanto distinta para ellos para hacer justicia y equidad para con ellas. Este ejemplo demuestra que Dios considera las circunstancias, no solamente las personas, las circunstancias particulares, especiales o excepcionales que se dan cuando se aplican principios eternos, pero se mantiene que la justicia, es decir, la ley de Dios, no hubo injusticia aquí y se mantiene la compasión. Y más específicamente, porque vino de Dios esa respuesta para con estas hijas que estaban pidiendo esa heredad, pues no tenían. Bueno, ahora, entendiendo ya esta ley, vemos que en el Antiguo Testamento queremos un poco entender esta división. Queremos nosotros entender mejor la Biblia para aplicarla a a nuestro entendimiento de lo que es la ética correcta. Recordemos, la ética no es solamente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es un concepto genérico que se utiliza, pero para nuestros fines hoy no es la totalidad del consejo de Dios. Hemos visto nuestra definición provista por el autor John Frame, que decía de que la ética es la teología por la cual nosotros podemos saber qué es lo que Dios bendice y no bendice, hablando un poco de las palabras, hablando un poco de los sentimientos o emociones o actitudes y también hablando un poco de los hechos. Él dice que es la teología. No solamente habla en un término genérico, sino que dice que es la teología que Dios nos da para saber qué es lo que Él bendice y qué no bendice, refiriéndose a esas tres áreas que mencioné, hechos, palabras y actitudes. Ahora, la ley la debemos dividir en tres formas. La ley moral refleja el carácter eterno de Dios, los 10 mandamientos. La ley civil que vemos en el Antiguo Testamento que se le dio a Israel para que haya orden, haya una sociedad organizada y que prospere bajo la ley gubernamental de la teocracia del Antiguo Testamento. La ley ceremonial, que era un sistema de sacrificios y rituales que apuntaban a Cristo. Vamos a ver eso enseguida. Ley moral. Hablando un poco de la ley moral, refleja el carácter eterno de Dios. Sigue vigente para nosotros hoy y para todos los tiempos, para todas las generaciones futuras. Siempre, ¿por qué? Porque muestra quién es Dios y su carácter y Dios no cambia. Es el resumen del deber del hombre hacia Dios y hacia el prójimo. Hay una frase famosa que la gente dice, no, la ley ya no nos sirve, dicen. Lo que sirve es la palabra ahora te dice, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente y a tu prójimo. Esa es la ley ahora. Hermanos, eso es el resumen de lo que habla Éxodo 20 y Deuteronomio 5, la ley moral, los 10 mandamientos. Éxodo 20 dice claramente y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él nos resume quién es Él, nos muestra su gracia en este versículo de que Él le sacó a un pueblo rebelde de servidumbre y les da cómo deben conducirse éticamente, moralmente, correctamente delante de Él. Eso es lo que está mostrando la ley moral de Dios. Esos dos grandes mandamientos que se dan en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que dice en Mateo 22. Está resumiendo lo que se dice en el Antiguo Testamento. A eso se refiere entonces la ley moral de Dios, que está, diríamos que resumida por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo, no abolido, sino que está resumido. Pasando al siguiente punto, ya la ley civil, que es lo que Israel tenía en el Antiguo Testamento. La ley civil traía una regulación en esa nación étnica como un gobierno teocrático. Teo viene de Dios. Entonces, y ellos se manejaban directamente con Dios en ese momento a través del profeta Moisés. Y había una ley que se le dio específicamente, creo que era 630 o 613 regulaciones que se le daban a ellos cómo conducirse en todo tipo de situación. Una de ellas, por ejemplo, vemos aquí en Éxodo 21 donde dice, estas son las leyes que propondrás.
Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Vemos aquí entonces que son reglas que muestran cómo debe conducirse en este tipo de situación de compra y venta. ¿Ok? Hay una aplicación que todavía sigue vigente para nosotros hoy, ¿cierto? La ley cívica de Israel, nosotros creemos de que tiene principios ajustables para nuestros tiempos hoy. Personalmente no me suscribo a esa postura que dice que la ley civil que fue dada a Israel, toda ella debe ser aplicada hoy al gobierno que tenemos hoy, y tenemos que derrocar el gobierno y aplicar todo lo que está en el Antiguo Testamento, la ley civil, a los gobiernos. Personalmente no me suscribo a esa postura llamada la teonomía, que es un sistema ético, sino que vemos principios que tienen cierta relevancia y deben ser aplicados contextualmente. Sí, puedo mirar el Antiguo Testamento y sacar principios básicos, universales, éticos, morales y correctos para la creación de nuevas leyes gubernamentales, pero no se puede censurar las conciencias de personas diciendo de que eso es obligatorio para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. ¿Ok? Eso creo yo que ya sería un exceso. Entonces vemos más leyes dadas en Deuteronomio 19:15 y Levítico 19. Todas estas son leyes civiles que se dio. Voy a pasar de largo para hablar ya hoy de esta tercera parte. La ley ceremonial, vimos primeramente la ley moral, reflejada en los 10 mandamientos. Vimos la ley civil de cómo deberían conducirse como pueblo, como país, como nación. Y ahora vemos la ley ceremonial. Era un sistema de ley que se hacía en el templo con sacrificios y rituales, con los sacerdotes, con una vestimenta especial, todo el Señor le daba las instrucciones y todo eso prefiguraba a Cristo, apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo, mostraba la santidad que eso refleja. Y era la obra redentora de Cristo. Todas esas leyes se cumplieron en Cristo. ¿Qué leyes me estás hablando? Bueno, Levítico 16 es una donde el Señor dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, y le da indicaciones específicas de cómo debe conducirse en el día de la expiación, en el día donde ellos hacen sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Sigue vigente, tenemos que tener todavía animales en nuestros templos y sacrificarlos en nuestras iglesias. No, Hebreos 9 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, fíjense el lenguaje ceremonial que utiliza sacerdote, ley ceremonial, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, tabernáculo, templo del Antiguo Testamento, no hecho de manos ahora en el Nuevo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía antes, ni por su propia sangre de animales, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es decir, rescate, salvación. Cristo viene ahora y deja abolida todas esas cosas, las sombras ya quedaron atrás, lo sustancial, lo esencial, lo real ha llegado y este es Cristo, el sacrificio de Cristo. Así que esa ley ya está abolida, ya no necesitamos cumplir ese tipo de ley, eso incluye incluso un tipo de alimentación especial, tipos de cosas que uno se guardaba en ese tiempo para estar ceremonialmente puro o impuro, ¿verdad? O sea, cosas que no hacía y quedaba impuro. Había muchas leyes sobre eso, pero todo eso ya quedó abolido y apuntaba a la santidad, obviamente. Ahora, Colosenses 2 también habla de que no juzguen a otro en comida y bebida, refiriéndose justamente a la ley ceremonial. Y Hebreos 10 también dice de que todo lo que estaba en esa ley ceremonial, fíjense que dice ley, pero hoy estamos aprendiendo de que la ley habla de la ley ceremonial en este capítulo de Hebreos 10, nos habla de que eso eran sombra de lo que habría de venir, eran imagen, no era la cosa misma. Ahora, lo real, lo sustancial ha llegado y se hacen perfectos los que se acercan a Cristo. ¿Ok? La ley ceremonial ya caducó, ya no queda vigente en ese aspecto, sí los principios de santidad y obviamente contemplando el sacrificio perfecto de Cristo y valorándolo como debe ser. Conclusión, en esta clase que hemos visto, hemos analizado cómo la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma para tomar decisiones bíblicas, éticas, correctas, morales en nuestras palabras
en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Debemos reconocer que toda la escritura es normativa. Hemos visto los diferentes géneros literarios y cómo el Señor se acerca a nosotros en diferentes formas a través del lenguaje, a través del tipo de literatura que hay en la Biblia, narraciones históricas, poesías, cartas, etcétera. Hemos entendido esos géneros literarios y cómo apuntan a a una vida correcta, ética y moral. Hemos visto también de que hay un contexto histórico y cultural también que se daba en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, que está en la Biblia, y queremos tener la Biblia como nuestra norma y regla para nuestra ética, debemos entender lo que estaba pasando en ese tiempo y en ese lugar. También hemos visto que debemos aplicar estos principios eternos a situaciones contemporáneas, es decir, hoy. Hay principios que están en el Antiguo Testamento que eran ciertamente obligatorios para Israel, pero de los cuales nosotros podemos sacar principios, hablando específicamente de la ley civil, principios para nosotros hoy. Ahora, punto 5 es muy interesante, dice, depender del Espíritu Santo también para la interpretación y aplicación. Eso también es muy importante. Santiago 1:2 que dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso entonces es, ¿qué es lo que en esta lección hemos visto? De que no solo los 10 mandamientos o las leyes explícitas son normativas o reglas, sino cada pasaje de la Biblia. Y eso que incluye las historias, la poesía, la profecía, todo nos puede enseñar cómo tomar decisiones sabias, éticas, correctas para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, para la vida de nuestros hermanos, para nuestros discípulos y nuestro plan o nuestra misión macro es ir y expandir el reino de Dios con los valores del reino, es decir, la ética del reino. Y para ello tenemos la norma de la palabra de Dios que nos enseña sobre el carácter de Dios y por lo tanto nos enseña cómo no solamente podemos vivir, sino que debemos vivir. Hay una obligación ética, moral y correcta de cómo debemos vivir ahí. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ya entendiendo un poco hasta aquí, esta es la introducción a nuestra clase y ahora quisiera nada más voy a hacer contigo, hermana Catalina, un poco el- el- las preguntas de repaso. ¿Te parece bien? Sí. Dame un segundito. Las tengo por aquí. Aquí ya las tengo. Ahora voy a compartir para que podamos mirar un poco y repasar para poder afianzar un poco lo que hoy hemos estado viendo. Ok. Ahí vamos. A ver, hermana. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las 3 perspectivas esenciales para tomar decisiones éticas según esta lección? La normativa emocional y práctica, la normativa situacional y existencial, la teológica, la histórica y cultural, la bíblica, la tradicional o la personal. Solamente una de estas 4 es la que resume las 3 perspectivas esenciales. ¿Cuál le parece que es, hermano? Dos. El segundo. El segundo, El dos. normativa, situacional y existencial. Veamos un poco, verificar respuesta. Ding, 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 ding. Correcto. Estas son las 3 perspectivas. Normativa se refiere a la palabra de Dios. Situacional se refiere a las circunstancias. Y existencial se refiere a la persona que toma la decisión. Pregunta 2. Según Timoteo, segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 y 17, ¿para qué es útil toda la escritura? Primera opción, solo para enseñar doctrina, únicamente para el clero y los líderes religiosos, para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, o solo para conocimiento histórico. El tercero. El tercero, para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Selecciono esta opción, verificar respuesta. Correcto, excelente. Toda la escritura es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, capacitando al siervo de Dios para toda buena obra. Toda buena obra habla de un aspecto ético, moral, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos usos de la ley identificaron los teólogos desde la Reforma Protestante? ¿Cuántos usos?
¿Dos usos? ¿Tres usos? ¿Cuatro usos o cinco? Dos usos. Ok, veamos un poco. ¿Dos o tres? A ver, un poco ¿Puedes teníamos la repetirme ley, otra vez? A ver. los usos de la ley. Había un Sí, uso moral, había un sí, uso civil y había sí. un uso, ¿había otro uso? Moral, civil, Civil, moral, civil y ¿cómo guiarnos en nuestra vida? Normativo, pudiera ser. ¿Le parece tres? sí, Vamos a probar tres. Verificar respuestas. Correcto. ¿Por qué? Los tres usos son pedagógico, es nuestro maestro, nos lleva a Cristo. El otro es el civil, nos muestra las leyes del gobierno teocrático de Israel. Y el normativo nos muestra hoy cómo vivir en santidad, como un espejo de quién es Dios y tratando de moldear nuestra vida un poco a eso. Son tres aspectos entonces. Los teólogos de la Reforma identificaron esto pues Roma no la tenía clara en su momento, la iglesia de Roma. Siguiente, pregunta 4 de 10. ¿Cuál es el primer uso de la ley mencionado en esta lección? Cuando empezamos a hablar de esto, ¿será que hablamos primero de uso civil, uso pedagógico, la ley como maestro, o uso ceremonial o un uso judicial? Bueno, esta pregunta ya es un poco más de memoria, ahora, ¿cuál se mencionó primero? Ahora, así que no hay nada de malo si no nos acordamos. Una pregunta de memoria. En esta lección, ¿de qué hablamos primero? ¿De de una ley como maestro que nos lleva a Cristo o de la ley como constitución nacional, leyes de una nación o leyes del que se usaban en el templo con sacrificios y rituales? las leyes que nos llevaban a Cristo. Ok, uso pedagógico entonces, la ley como maestro que nos lleva a Cristo, correcto, eso fue lo primero que se mencionó en esta lección. Así que excelente memoria, hermana. Siguiente, pregunta 5. Según esta lección, ¿qué relación existe entre la ley? Hoy vimos que la ley puede dividirse en tres formas, ¿verdad? Y el evangelio, porque muchos creyentes hoy dicen que son opuestos, dice, contradictorios. La ley y el evangelio son cosas diferentes, agua y fuego, dice. A ver, un poco, la gracia anula completamente la ley. Hay hermanos que dicen eso, ya no estamos bajo la ley, ya terminó eso, ahora es todo gracia, amigo. ¿Será? Son complementarios, la gracia nos capacita para obedecer la ley o ya no hay ninguna conexión entre la ley y el evangelio. Cada uno tiene su forma y están separados. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Se complementan o se anulan? Se, com- se complementan, se Se, complementan. se complementan. Ah, perfecto. La ley y el evangelio no son opuestos, sino complementarios. La gracia nos capacita para obedecer la ley. Eso vimos. Cuando el Señor dio la ley, los 10 mandamientos, lo dio en gracia, en un contexto de gracia. Le recuerda que le sacó de Egipto, de servidumbre, por gracia. Le da una ley de cómo vivir correctamente, éticamente, por gracia. Así que es todo en el contexto de gracia. No hay contradicción. Pregunta 6. ¿Qué ejemplo bíblico se usó para ilustrar la aplicación contextual de la ley? ¿Qué ejemplo bíblico se utilizó para ilustrar la aplicación contextual de la ley? Es decir, hay leyes que tienen aplicación que depende de la circunstancia específica a veces. ¿De cuál fue? Moisés, José, David o las hijas de Zelofat. La hija de Zelofán. Las hijas de Zelofat. Correcto, las hijas. Número 27. Esto demostró cómo Dios adapta la aplicación de su ley al contexto específico. Lo que ellos estaban pasando, se quedaron sin heredad, se quedaron sin forma de recibir, entonces llevaron su, su pedido a Moisés y él recibió respuesta del Señor que aplicó, adaptó esa ley a ese contexto. Y a veces nosotros también podemos hacer un poco de eso con las leyes civiles que se dieron a Israel en el Antiguo Testamento, ver una aplicación, ver una adaptación, sin violar obviamente principios morales, ¿verdad? Específicamente cosas explícitas que se han dado en el Nuevo Testamento. Y, sí, y sin censurar conciencias también hoy, ¿verdad? Eso sería ideal. ¿Cuál de las siguientes no es una categoría tradicional de la ley del Antiguo Testamento? Ley moral, ley civil, ley ceremonial o ley evangélica.
¿Cuál de estas cuatro opciones no es una categoría tradicional de la ley del Antiguo Testamento? Cada vez que leemos ley, sabemos que hay tres divisiones, pero una de ellas no corresponde aquí. ¿Cuál será? La evangélica. La evangélica, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Por qué? Porque la ley moral, civil y ceremonial son las tres divisiones de la ley. No existe una categoría, la ley evangélica, ¿verdad? Hay gente que usa ese término y se entiende, ¿verdad? Pregunta 8 de 10. ¿Qué caracteriza a la ley moral del Antiguo Testamento? ¿Qué caracteriza a la ley moral del Antiguo Testamento? ¿Fue abolida completamente en el Nuevo? ¿Solo aplicaba a la nación de Israel? ¿Refleja el carácter eterno de Dios y sigue vigente para todos los tiempos? ¿Era solo simbólica y prefiguraba a Cristo? Son las cuatro opciones entonces. ¿Cuál será? Opción uno, fue abolida, esa ley moral. Opción 2, era solo para Israel. Opción 3, refleja quién es Dios y sigue vigente. Opción 4, era simbólica y apuntaba a Cristo y ya no necesitamos más de ella. La ley moral. La ley, ¿cómo es? El tercero es. Correcto. La ley moral del Señor refleja el carácter eterno y por lo tanto no caduca, no es abolida, no es meramente simbólica y no es solamente para Israel. Refleja el carácter eterno de Dios y por lo tanto sigue vigente para todos los tiempos, para nosotros hoy como creyentes. Dos preguntas más y terminamos. Según Hebreos 9, ¿qué cumplió la ley ceremonial? ¿Qué cumplió? ¿De qué hablaba Hebreos 9? Primero, opción uno. ¿Los sacrificios de animales son aún necesarios? Yo escuché de un ejemplo aquí en Paraguay de alguien que llevó un cordero a una iglesia evangélica y hizo un sacrificio de ese animal frente a todos. Causó gran escándalo y ruborizó a muchos. Bueno, siguiente. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. De eso habla Hebreos 9. O debemos seguir celebrando toda la fiesta del Antiguo Testamento. De eso habla Hebreos 9. O la ley El ceremonial del 2, Antiguo Testamento nunca tuvo propósito. el 2. El 2. Sacrificio Según una sola vez para siempre. entonces Hebreos 9 que Cristo dice que Cristo entró una vez en el lugar santísimo para siempre con su propia sangre, no con sangre de animales, no en un templo hecho de manos, no por sacerdote que ellos mismos necesitaban ser cubiertos por su pecado, no. Hebreos 9 entonces nos dice que esa ley ya fue abolida por Cristo cuando Él entró en ese lugar con su propia sangre. Y es correcto. De esa manera obtuvo redención total. Finalmente, terminando ya, pregunta número 10. ¿Qué enfatiza Santiago 1.22 respecto a la palabra de Dios? Hoy hemos visto la palabra de Dios como norma ética y moral para nosotros, en nuestras palabras, en nuestros hechos y en nuestras actitudes. ¿Qué dice Santiago 1.22 y por qué tiene conexión con lo que estamos viendo hoy? Opción uno, ¿solo debemos estudiar la palabra? ¿Será que con memorizar versículos bíblicos? Opción 3, ¿debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores? Opción 4, la interpretación personal es lo más importante. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El tercero, no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces la opción 3, debemos ser hacedores. Y ahí hablamos entonces de ética, de comportamiento, de palabra, de actitud, de sentimientos, de emociones. Debemos ser hacedores. Esa es Hace- entonces la opción correcta. Veamos tu resultado, hermana. ¿Cuál es tu puntaje? Ding, 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 ding. 10 de 10. Oh, Felicidades, wow. hermana. Has Gracias. pasado con excelentes calificaciones esta prueba de esta lección 4 que nos enseña cómo tomar decisiones bíblicas usando la palabra de Dios como norma. Amén. Amén. Bueno, oramos entonces para terminar esta clase. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido hoy de estudiar, Señor, tu palabra, de estudiar estos conceptos que hablan de cómo debemos, Señor, hacer una teología correcta de la ética, cómo debemos pensar correctamente como Cristo, cómo debemos sentir balanceadamente con compasión y amor como Cristo, cómo debemos actuar
con los valores del reino, así como lo hizo Cristo. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy un poquito más de tu palabra. Hemos visto de todos esos géneros literarios y cómo también nos bendicen y nos ayudan a tomar decisiones bíblicas, Señor, que te honran, que te agradan, Señor, y que tú bendices. Hemos aprendido también de malos ejemplos, aquellas cosas que nos sirven como brújula ética de qué no hacer, qué no decir y qué no sentir. Gracias, Padre, por esta lección. Tu palabra es bendita, tu palabra es sagrada, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies. Gracias, Dios mío, por iluminar nuestro camino. Oramos para que esto sea de bendición para nosotros, para aquellos que también van a escuchar este mensaje, para aquellos que también van a disipular a otros y expandir tu reino, Señor, con estos valores éticos y morales de tu reino, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amén, ¿Va a hermana. enviar Entonces, una pregunta de aplicación? así mismo, hermana, estaré enviando en el grupo Mm. entonces. Bueno, Bendiciones en muchas Cristo. bendiciones, bendiciones.